La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, pero las consecuencias del régimen nazi se extendieron mucho más allá de la rendición alemana. Mientras los líderes del Tercer Reich enfrentaban los tribunales de Nuremberg o huían a refugios remotos, sus esposas, amantes y compañeras sentimentales tuvieron que enfrentar un destino incierto en una Europa devastada. Estas mujeres, que habían vivido en el lujo y el poder durante los años del nazismo, se encontraron de repente en una posición vulnerable, marcadas por su asociación con algunos de los hombres más odiados de la historia. La historia de estas mujeres es compleja y variada. Algunas fueron cómplices activas del régimen, otras víctimas de las circunstancias, y muchas se encontraron en una zona gris, donde la supervivencia se convirtió en su principal preocupación. Sus destinos posteriores a la guerra revelan no solo las consecuencias personales del colapso nazi, sino también las tensiones sociales y políticas de la Alemania de posguerra. Eva Braun, la compañera más conocida de Adolf Hitler, nunca llegó a enfrentar las consecuencias de la derrota. Su decisión de permanecer junto a Hitler en el búnker de la Cancillería durante los últimos días de la guerra la llevó a un destino trágico. Después de casarse con Hitler el 29 de abril de 1945, apenas un día antes de sus muertes, Eva eligió seguir a su esposo en el suicidio. Su historia, sin embargo, nos permite entender el patrón de lealtad extrema que caracterizó a muchas de estas relaciones. La familia de Eva Braun tuvo que lidiar con las consecuencias de esta asociación durante décadas. Su hermana Gretel, casada con el general de las SS Hermann Fegelein, quien fue ejecutado por Hitler días antes del final de la guerra, logró sobrevivir y reconstruir su vida en la Alemania de posguerra. Los padres de Eva, Fritz y Franziska Braun, enfrentaron interrogatorios constantes de los aliados y el estigma social de ser los suegros de Hitler. Magda Goebbels, esposa del ministro de propaganda Joseph Goebbels, representa uno de los casos más extremos de fanatismo ideológico. Magda no solo fue una ferviente seguidora de Hitler desde antes de casarse con Goebbels, sino que participó activamente en eventos del partido y se convirtió en una figura pública del régimen. Su decisión de envenenar a sus 6 hijos en el búnker de Hitler, antes de suicidarse junto a su esposo, el 1 de mayo de 1945, muestra hasta qué punto el adoctrinamiento nazi había penetrado en su psique. La historia de Magda es particularmente reveladora porque había estado casada anteriormente con Günther Quandt, un industrial alemán, y tenía un hijo de esa relación, Harold Quandt, quien sobrevivió por estar sirviendo como paracaidista en la Luftwaffe. Harold fue capturado por los aliados y sobrevivió a la guerra, pero tuvo que cargar con el peso de ser el hijastro de Goebbels durante toda su vida. Emmy Goering, esposa del Reichsmarschall Hermann Göring, tuvo un destino muy diferente. Emmy, quien había sido una actriz de teatro antes de casarse con Göring en 1935, logró sobrevivir a la guerra y enfrentar las consecuencias legales de su asociación con el régimen nazi. Fue arrestada por las fuerzas aliadas en mayo de 1945 y pasó varios años en diversos campos de internamiento. Durante su cautiverio, Emmy fue sometida a extensos interrogatorios sobre las actividades de su esposo y su conocimiento de los crímenes nazis. Su testimonio reveló aspectos interesantes sobre la vida privada de los líderes nazis y las tensiones internas del régimen. Emmy afirmó consistentemente que desconocía las atrocidades cometidas por el régimen, aunque los investigadores aliados encontraron evidencia de que había participado en eventos donde se exhibían obras de arte saqueadas. Después de su liberación en 1948, Emmy Goering intentó reconstruir su vida en la Alemania de posguerra. Su hija Edda, nacida en 1938, había sido el orgullo de Göring, quien la consideraba su heredera.
Emmy luchó durante años para recuperar parte de la fortuna familiar, que había sido confiscada por los aliados, y para limpiar su nombre de las acusaciones de complicidad con el régimen. La experiencia de Emmy revela las dificultades que enfrentaron muchas esposas de líderes nazis para reintegrarse en la sociedad alemana. A pesar de sus intentos de distanciarse del pasado nazi, Emmy nunca pudo escapar completamente de su asociación con Hermann Göring. Escribió sus memorias en 1967, tituladas Mi vida con Göring, donde intentó presentar una versión humanizada de su esposo y minimizar su conocimiento de los crímenes del régimen. Lina Heydrich, viuda de Reinhard Heydrich, el arquitecto de la solución final, enfrentó un destino particularmente complejo. Después del asesinato de su esposo en Praga en 1942, Lina se convirtió en una figura simbólica para la propaganda nazi. Hitler ordenó que se le otorgara una pensión generosa y que sus hijos fueran educados en las mejores escuelas del Reich. Cuando terminó la guerra, Lina fue arrestada por las fuerzas checoslovacas y posteriormente transferida a los aliados occidentales. Su caso fue complicado porque, aunque no había participado directamente en los crímenes de su esposo, había sido una beneficiaria directa de su posición y había expresado públicamente su apoyo al régimen nazi. Lina pasó varios años en prisión y campos de internamiento antes de ser liberada en 1948. La vida posterior de Lina Heydrich fue marcada por la controversia. Se estableció en una pequeña ciudad alemana donde intentó vivir de manera anónima, pero periódicamente era descubierta por periodistas y cazadores de nazis. En varias entrevistas posteriores, Lina mostró una actitud desafiante, negándose a condenar las acciones de su esposo y manteniendo que él había sido simplemente un soldado que cumplía órdenes. Los hijos de Lina Heydrich tuvieron que crecer con el peso de ser descendientes de uno de los arquitectos del Holocausto. Su hijo mayor, Klaus, se convirtió en un respetado ingeniero y cambió su apellido para escapar de la notoriedad familiar. Su hija Silke logró establecer una carrera exitosa en el mundo de los negocios, pero siempre mantuvo un perfil bajo debido a su herencia familiar. Margaret Himmler, esposa del Reichsführer SS Heinrich Himmler, presenta otro caso fascinante de adaptación a la vida posterior a la guerra. Marguerite, una enfermera que se había casado con Himmler en 1928, había sido una figura relativamente discreta durante los años del régimen nazi. Su esposo mantenía una relación extramarital con su secretaria, Hedwig Potthast, quien le dio 2 hijos, pero Margarete permaneció oficialmente como la esposa del líder de las SS. Cuando Himmler fue capturado por los aliados en mayo de 1945 y se suicidó usando una cápsula de cianuro, Margaret se encontró en una posición precaria. Fue arrestada junto con su hija Gudrun, quien entonces tenía 16 años, y pasó varios años en campos de internamiento aliados. Durante este período, Margaret fue sometida a interrogatorios extensivos sobre las actividades de su esposo y su conocimiento de los crímenes de las SS. La hija de Margaret, Gudrun Himmler, se convirtió en una figura controvertida en la Alemania de posguerra. A diferencia de otros descendientes de líderes nazis que intentaron distanciarse del pasado de sus padres, Gudrun mantuvo una lealtad inquebrantable hacia la memoria de su padre. Después de su liberación, se involucró activamente en organizaciones neonazis y dedicó su vida a intentar rehabilitar la imagen de Heinrich Himmler. Margarete, por su parte, intentó llevar una vida más discreta. Después de su liberación, se estableció en una pequeña ciudad alemana donde trabajó como enfermera hasta su retiro. Sin embargo, nunca pudo escapar completamente de su pasado y regularmente era contactada por investigadores e historiadores interesados en obtener información sobre la vida privada de Himmler. El caso de Hedwig Potthast, la amante de Himmler,
añade otra dimensión a esta historia. Hedwig había comenzado a trabajar como secretaria de Himmler en 1936 y gradualmente se convirtió en su compañera sentimental. Tuvieron 2 hijos juntos, Helge, nacido en 1942, y Nanette, nacida en 1944. Himmler mantuvo oficialmente a Hedwig y a sus hijos en una casa separada, visitándolos regularmente. Después de la guerra, Hedwig fue arrestada por las fuerzas aliadas y enfrentó un dilema único. Como madre soltera de 2 hijos pequeños y sin recursos financieros, tuvo que depender de la ayuda de organizaciones benéficas y del gobierno alemán de posguerra. Su asociación con Himmler la marcó de por vida, pero su situación como amante, en lugar de esposa oficial, le proporcionó cierto grado de distancia del régimen nazi. Los hijos de Hedwig crecieron con el conocimiento de quién era su padre, pero intentaron llevar vidas normales. Helge se convirtió en un exitoso hombre de negocios, mientras que Nanette trabajó en el sector de la salud. Ambos mantuvieron un perfil bajo y raramente hablaron públicamente sobre su herencia familiar. Ilse Hess, esposa del Weissführer Rudolf Hess, enfrentó una situación única debido a las circunstancias especiales del encarcelamiento de su esposo. Cuando Hess voló a Escocia en 1941 en su extraña misión de paz, Ilse se quedó en Alemania sin saber si su esposo regresaría. Después de la guerra, cuando Hess fue condenado a cadena perpetua en los juicios de Nuremberg, Ilse se convirtió en la esposa de un prisionero de guerra. Durante los 46 años que Hess pasó en la prisión de Spandau, Ilse mantuvo una campaña constante para lograr su liberación. Escribió cartas a líderes mundiales, organizó campañas de prensa y se convirtió en una figura pública en la causa de la liberación de su esposo. Su dedicación inquebrantable a Rudolf Hess la convirtió en una figura controvertida, ya que muchos la veían como una apologista del régimen nazi. Ilse logró mantener cierta respetabilidad social debido a la percepción de que su esposo había sido más un idealista confundido que un criminal de guerra. Sin embargo, su negativa a condenar el régimen nazi y su insistencia en que su esposo había sido tratado injustamente la mantuvieron en el centro de la controversia durante décadas. Su hijo, Wolf Rudiger Hess, se convirtió en un arquitecto exitoso, pero también en un defensor activo de la memoria de su padre. Después de la muerte de Rudolf Hess en 1987, Wolf continuó la campaña de su madre para limpiar el nombre de la familia y promover la versión de que su padre había sido un prisionero político. Gerda Bormann, esposa de Martin Bormann, el poderoso secretario privado de Hitler, enfrentó un destino particularmente difícil. Gerda había sido una nazi convencida desde antes de casarse con Bormann en 1929 y había dado a luz a 10 hijos durante su matrimonio. Su correspondencia con su esposo, que sobrevivió a la guerra, revela una mujer profundamente adoctrinada que compartía plenamente la ideología nazi. Cuando terminó la guerra, Gerda se encontró en una situación desesperada. Su esposo había desaparecido durante la caída de Berlín y se presumía muerto, aunque su cuerpo no fue encontrado hasta 1972. Gerda fue arrestada por las fuerzas aliadas y sometida a interrogatorios extensivos sobre las actividades de su esposo y su conocimiento de los crímenes nazis. La situación de Gerda se complicó por el hecho de que tenía 10 hijos menores de edad que dependían de ella. Los aliados enfrentaron el dilema de qué hacer con una familia tan numerosa, especialmente considerando que los hijos habían sido criados en un ambiente de extremo adoctrinamiento nazi. Gerda fue internada en varios campos de prisioneros y sus hijos fueron distribuidos entre diferentes instituciones y familias de acogida. Después de su liberación, en 1948, Gerda intentó reunir a su familia y reconstruir su vida. Sin embargo,
La pobreza extrema y el estigma social hicieron que esto fuera extremadamente difícil. Gerda murió en 1946, solo un año después de la guerra, en circunstancias que sugieren que nunca logró adaptarse a la nueva realidad. Los hijos de Gerda Bormann tuvieron destinos variados. Algunos lograron establecer carreras exitosas y llevar vidas normales, mientras que otros lucharon durante décadas con las consecuencias psicológicas de su crianza y la notoriedad de su padre. Varios de ellos cambiaron sus nombres para escapar de la asociación con Martin Bormann. Karin Göring, la primera esposa de Hermann Göring, había muerto en 1931, mucho antes de que el régimen nazi llegara al poder. Sin embargo, su memoria continuó influyendo en la vida de Göring, quien nombró su propiedad country, Caring Hall, en su honor. Su hijo de un matrimonio anterior, Thomas von Consow, se convirtió en hijastro de Göring, pero logró mantener cierta distancia del régimen nazi. La historia de las amantes de los líderes nazis añade otra dimensión compleja a esta narrativa. Muchos de los altos mandos mantenían relaciones extramaritales que eran conocidas pero toleradas dentro del círculo del poder nazi. Estas mujeres, que a menudo eran actrices, secretarias o miembros de la alta sociedad, se encontraron en una posición particularmente vulnerable después de la guerra. La actriz Lida Baarova, quien tuvo una famosa aventura con Joseph Goebbels, logró sobrevivir a la guerra y continuar su carrera en el cine checoslovaco. Su relación con Goebbels había causado un escándalo en 1938, cuando Hitler ordenó que terminara la aventura para evitar dañar la imagen del régimen. Después de la guerra, Lida fue arrestada por las autoridades checoslovacas y pasó varios años en prisión antes de ser liberada y permitir que continuara su carrera actoral. El caso de Renate Müller, otra actriz alemana que tuvo relaciones con varios líderes nazis, terminó en tragedia cuando se suicidó en 1937, aparentemente debido a la presión de sus asociaciones políticas. Su muerte se convirtió en un símbolo de las presiones que enfrentaban las mujeres en el círculo del poder nazi. Las esposas de los oficiales de nivel medio del régimen nazi enfrentaron desafíos similares, pero a menudo con menos recursos para enfrentarlos. Muchas de estas mujeres habían disfrutado de un estatus social elevado durante los años del régimen, pero se encontraron viviendo en la pobreza después de la guerra. Sus esposos estaban muertos, en prisión o en fuga, y ellas tenían que valerse por sí mismas en una sociedad que las veía con sospecha. La desnazificación, el proceso implementado por los aliados para eliminar la influencia nazi de la sociedad alemana, afectó particularmente a estas mujeres. Muchas fueron clasificadas como seguidoras o beneficiarias del régimen nazi, lo que limitó sus oportunidades de empleo y las sometió a restricciones sociales. El proceso de desnazificación requería que completaran extensos cuestionarios sobre sus actividades durante la guerra y su grado de participación en el régimen nazi. La situación económica de estas mujeres era particularmente precaria. Muchas habían dependido completamente de los ingresos y la posición social de sus esposos, y se encontraron sin habilidades laborales o recursos financieros después de la guerra. El sistema de pensiones alemán no reconocía los años de servicio nazi, por lo que muchas de estas mujeres no tenían derecho a pensiones gubernamentales. La comunidad internacional de la posguerra desarrolló una perspectiva compleja sobre estas mujeres. Por un lado, había un reconocimiento de que muchas habían sido víctimas de las circunstancias y el adoctrinamiento. Por otro lado, había una comprensión de que algunas habían sido participantes activas o beneficiarias del régimen nazi. Esta ambigüedad se reflejó en las políticas de desnazificación, que intentaban distinguir entre diferentes niveles de culpabilidad. Los hijos de estas mujeres enfrentaron desafíos particulares,
en la Alemania de posguerra. Criados en un ambiente de extremo adoctrinamiento nazi, tuvieron que adaptarse a una sociedad que rechazaba completamente los valores con los que habían sido criados. Muchos de estos niños experimentaron crisis de identidad profundas y tuvieron dificultades para formar sus propias opiniones políticas y morales. El sistema educativo alemán de posguerra implementó programas especiales para ayudar a estos niños a adaptarse a los valores democráticos. Sin embargo, el proceso fue complicado por el hecho de que muchos de sus padres y madres continuaron manteniendo creencias nazis, creando un conflicto entre lo que aprendían en la escuela y lo que escuchaban en casa. Las consecuencias psicológicas de vivir como familiar de un criminal de guerra nazi fueron profundas y duraderas. Muchas de estas mujeres experimentaron depresión, ansiedad y otros trastornos mentales como resultado del trauma de la guerra y la pérdida de estatus social. El estigma social persistente hizo que fuera difícil para ellas formar nuevas relaciones o integrarse completamente en la sociedad alemana de posguerra. La documentación histórica sobre estas mujeres es a menudo incompleta o sesgada. Muchas de ellas se negaron a hablar públicamente sobre sus experiencias, mientras que otras proporcionaron testimonios que claramente minimizaban su conocimiento o participación en los crímenes nazis. Los historiadores han tenido que depender de fuentes secundarias, documentos oficiales y testimonios de terceros para reconstruir sus historias. La representación cultural de estas mujeres en la literatura, el cine y los medios de comunicación ha evolucionado significativamente a lo largo de las décadas. Las primeras representaciones tendían a retratarlas como víctimas inocentes o como villanas unidimensionales. Las representaciones más recientes han intentado presentar una visión más matizada que reconoce la complejidad de sus situaciones y las diferentes formas en que respondieron a las circunstancias extraordinarias de la guerra. El impacto de estas historias se extiende mucho más allá de las vidas individuales de estas mujeres. Sus experiencias revelan aspectos importantes sobre la naturaleza del régimen nazi, la complicidad civil en los crímenes de guerra y los desafíos de la reconciliación y la justicia en el período posterior a la guerra. También destacan las formas en que el género y la clase social influyeron en las experiencias de la guerra y la posguerra. Las investigaciones académicas recientes han comenzado a examinar estas historias con mayor profundidad y sofisticación. Los historiadores han reconocido que entender las experiencias de estas mujeres es crucial para comprender completamente la naturaleza del régimen nazi y sus consecuencias a largo plazo. Esta investigación ha revelado la importancia de examinar no solo a los líderes y perpetradores masculinos, sino también a las mujeres que estuvieron conectadas con el régimen de diversas maneras. La cuestión de la responsabilidad moral y legal de estas mujeres sigue siendo objeto de debate académico y público. Mientras que algunas claramente participaron activamente en los crímenes del régimen o se beneficiaron conscientemente de ellos, otras parecen haber estado genuinamente inconscientes de la magnitud de las atrocidades o haber sido coercionadas a participar. Esta complejidad refleja los desafíos más amplios de asignar responsabilidad en regímenes totalitarios. Las lecciones de estas historias siguen siendo relevantes en el mundo contemporáneo. Las experiencias de estas mujeres proporcionan información valiosa sobre cómo las sociedades pueden ser cooptadas por regímenes autoritarios, cómo los individuos navegan por situaciones de compromiso moral extremo y cómo las sociedades pueden trabajar hacia la reconciliación y la justicia después de períodos de atrocidad masiva. El legado de estas mujeres también se extiende a sus descendientes, muchos de los cuales han tenido que lidiar con las consecuencias de sus herencias familiares durante décadas. Algunos han elegido el camino de la reconciliación y el reconocimiento público de los crímenes de sus antepasados, mientras que otros
han mantenido la lealtad a la memoria de sus familiares. Estas diferentes respuestas revelan la complejidad continua de lidiar con el legado del régimen nazi. La documentación y preservación de estas historias ha sido un desafío importante para los historiadores y archivistas. Muchas de estas mujeres destruyeron documentos personales o se negaron a cooperar con investigadores, temiendo las consecuencias legales o sociales. Sin embargo, la importancia histórica de sus experiencias ha motivado esfuerzos continuos para recopilar y preservar la información disponible. Los archivos gubernamentales de los países aliados contienen extensos registros de interrogatorios, investigaciones y procedimientos legales relacionados con estas mujeres. Estos documentos proporcionan una fuente invaluable de información sobre sus experiencias durante y después de la guerra. Sin embargo, estos registros también reflejan los sesgos y limitaciones de los investigadores de la época. La investigación contemporánea sobre estas mujeres ha sido facilitada por la apertura de archivos previamente clasificados y el desarrollo de nuevas metodologías de investigación histórica. Los historiadores ahora tienen acceso a una gama más amplia de fuentes y pueden aplicar marcos teóricos más sofisticados para analizar sus experiencias. La comparación internacional de las experiencias de estas mujeres con las de esposas y compañeras de líderes en otros regímenes totalitarios ha proporcionado perspectivas adicionales sobre sus historias. Estas comparaciones revelan tanto patrones comunes como diferencias significativas en las formas en que las mujeres asociadas con regímenes autoritarios experimentan la guerra y la posguerra. El estudio de estas mujeres también ha contribuido a una comprensión más amplia del papel de las mujeres en el régimen nazi. Tradicionalmente, la investigación histórica se había centrado en los líderes masculinos del régimen, pero la atención a las experiencias de las mujeres ha revelado las formas complejas en que participaron, resistieron o fueron victimizadas por el sistema nazi. La cuestión de la justicia y la reconciliación en relación con estas mujeres sigue siendo compleja. Mientras que algunas fueron procesadas y castigadas por sus asociaciones con el régimen nazi, otras nunca enfrentaron consecuencias legales formales. Esta disparidad en el tratamiento refleja las complejidades de implementar la justicia en el período posterior a la guerra. Las organizaciones de derechos humanos y los grupos de víctimas del Holocausto han expresado opiniones diversas sobre cómo deberían ser recordadas y juzgadas estas mujeres. Algunos argumentan que merecen la misma condena que sus esposos y compañeros, mientras que otros enfatizan la importancia de reconocer las formas complejas en que el género y la coerción influyeron en sus experiencias. La educación sobre el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial ha comenzado a incluir más discusión sobre las experiencias de estas mujeres. Los educadores han reconocido que entender sus historias es importante para proporcionar una comprensión completa del régimen nazi y sus consecuencias. Sin embargo, la enseñanza sobre estas mujeres requiere sensibilidad y sofisticación para evitar simplificar excesivamente sus experiencias complejas. La investigación psicológica sobre el trauma intergeneracional ha examinado las formas en que las experiencias de estas mujeres afectaron a sus hijos y nietos. Estos estudios han revelado patrones complejos de transmisión de trauma y han contribuido a una comprensión más amplia de las consecuencias a largo plazo de la guerra y la persecución. La representación de estas mujeres en los medios de comunicación populares ha evolucionado considerablemente a lo largo de las décadas. Las primeras representaciones tendían a ser sensacionalistas o simplistas, pero las representaciones más recientes han intentado abordar la complejidad de sus experiencias con mayor sofisticación y matices. El debate público sobre estas mujeres continúa generando controversia y discusión. Sus historias plantean preguntas fundamentales sobre la responsabilidad individual, la complicidad civil, la justicia y la reconciliación
que siguen siendo relevantes en el mundo contemporáneo. La forma en que las sociedades eligen recordar y juzgar a estas mujeres refleja valores y prioridades más amplios sobre la memoria histórica y la justicia. La investigación futura sobre estas mujeres probablemente se beneficiará de nuevas fuentes de información, metodologías de investigación mejoradas y marcos teóricos más sofisticados. A medida que los últimos testigos de este período histórico fallecen, la importancia de documentar y preservar estas historias se vuelve aún más crítica. Las implicaciones de estas historias para la comprensión contemporánea del autoritarismo y la resistencia son significativas. Las experiencias de estas mujeres proporcionan información valiosa sobre cómo los regímenes totalitarios afectan a las familias y comunidades, y cómo los individuos navegan por situaciones de compromiso moral extremo. La memoria colectiva de estas mujeres sigue siendo controvertida y está sujeta a interpretaciones y reinterpretaciones continuas. La forma en que sus historias son recordadas y transmitidas a las generaciones futuras será crucial para mantener la memoria histórica y prevenir la repetición de atrocidades similares.